Seguimos en primer plano. Mire, el Colegio Médico Dominicano pegó el grito al cielo. Estaba en cava que tú lo punchabas y no botaba sangre. Bueno, es que el gobierno, el DGI, ha decidido tratar de reducir las fugas. La gente que tiene ingresos específicos para que pague sus impuestos. ¿Reducir la fuga o aumentar los ingresos? No. Porque cuando usted dice la fuga, usted quiere decir... La evasión, porque si tú tienes un ingreso de 300,000 pesos y tú eres médico, que hay un paquete que tiene $500,000, tú debes pagar por eso. Entonces, es lo que están diciendo. No estoy justificando la DGI porque yo soy promédico. Pero, ¿qué tiene de malo eso? Que como siempre, por lo que se rompe la soga, allá por su casa. No, por lo más flaco, lo más delgado. Entonces, ¿qué usted quiere? Que le comiencen a poner el pie en el cuello a los superempresarios. Hay que comenzar con ustedes. No, por eso que... La clase media. Por ahí hay que comenzar a romper la soga. Pero eso no se ha podido todavía. Algún día ahorcarán blanco. Están esperando todavía. La espera se ha hecho prolongada. Es que el problema de la frase es que cuando se terminen los negros. Bueno. Entonces los negros son muchos, son demasiados y se multiplican rápido. Bueno. Mire, dice el Colegio Médico Dominicano que es un adefesio antijurídico la norma de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, que grava los salarios y que grava también los ingresos de los médicos que trabajan, que son profesionales independientes. Entonces la DGI ha puesto a circular una nueva norma general sobre incorporación, permanencia, exclusión y declaración jurada en el régimen simplificado de tributación. Entonces cuando los médicos vieron eso, además, dice el presidente de los médicos que la DGI le está cobrando unos atrasos y que algunos tendrían que pagar hasta 500,000 pesos de atraso. Yo creo eso, pero pienso que al final eso va a ser como un plan de negociación. Ok, borrón y cuenta nueva. Y que quiere, y entonces dice Senen que quiere que se lo pague en 2 pagos. No. Entonces, eso no vamos a ver esta historia con Jonan González del equipo de N Noticias y seguimos comentando al respecto. El Colegio Médico Dominicano denunció que el formulario de declaración jurada de ingresos del 2021 para los afiliados al régimen simplificado de tributación pretende gravar de manera ilegal los salarios de los profesionales. El gremio asegura que el nuevo impuesto creado por el gobierno a través de una norma no se corresponde con lo previsto en el Código Tributario. Si el Estado quiere regular los salarios, que someta una ley al Congreso Nacional que modifique el artículo 290 del Código Tributario. Así las cosas, esta situación que infringe el orden jurídico, ya que además intenta colocarse por encima del propio Código Tributario en el artículo 290 y del decreto 265-19 que excluye la renta por salario, es un atropello y a la vez una conculcación de nuestros más elementales derechos a un salario ya de por sí menguado por un costo inaguantable de la canasta básica que alcanza una inflación en estos momentos que supera el 10%. Además, los médicos critican que el impuesto contenido en la norma 04-2022 se pretende aplicar de manera retroactiva con el fin de recaudar impuestos a costa de los profesionales afiliados al régimen simplificado de tributación. Que lo sepan bien los señores de la DGI, los médicos y médicas dominicanos, no vamos a pagar esa motrenca norma, que no solo se lleva de paro más del 50% del aumento recién hecho por el gobierno dominicano, sino que nos pone a pagar retroactivamente supuestas deudas acumuladas. Que la crisis la paguen los ricos, no el pueblo dominicano ni la clase media.
Bajo la consigna que la crisis la paguen los poderosos y no los trabajadores, el Colegio Médico Dominicano convocó a las 56 sociedades médicas especializadas para este jueves 10 a los fines de debatir los métodos de lucha que implementarán. Jonan González, EN Televisión. Mire, dice Senen que usted y su colega, los ricos, son los que tienen que pagar la crisis económica que hay y la sed de dinero que tiene el gobierno. Oye, yo me voy a poner mi bata blanca. Yo le voy a preguntar a mami a ver si tiene alguna de ellas. Porque, no, porque, Ajá. óyeme, me gustó la consigna. La crisis, Sí. que la paguen los ricos. Porque, hablando en serio, siempre los impuestos son desagradables. Por eso llaman impuestos. Pero fíjate que de esta rueda de prensa, mira que es lo que le interesa. Cuando la gente, ustedes los especialistas en comunicación le llaman cerrar fila. Cuando la rueda de prensa que hace el colegio médico es por lío, que tal cosa es Senen y 4 más. Sí, la directiva. La directiva. ¿Usted vio lo masiva que estaba eso? Pero usted sabe por dónde que le están tocando. ¿Usted vio? Pero usted sabe por dónde que le están tocando. Bueno. En el bolsillo. En el bolsillo. Yo pienso que Impuestos Internos debe buscarle una salida o algún entendimiento. No es con él, es con todo el mundo. Porque, hablando en serio, realmente, el gran problema es que lo que hemos cargado siempre con el mayor peso en el cobro de los impuestos, porque somos los más identificables y somos los más asequibles y somos los que menos influencia tenemos para que nos perdonen cosas, es la clase media. Eso de los médicos, lo de los impuestos, eso no es los médicos, sin justificar eso es a todo el mundo. Pero usted gana 80,000 pesos en el gobierno. Usted es empleado del gobierno, es ejecutivo en un sitio, gana 85,000, 80,000 pesos y a usted le cuentan 14,000 y 12,000 pesos. Todos los meses. Sí, así es. Entonces, eso es a todo el mundo, porque la ley, porque eso no, porque lo único que está expensa es hasta 34,685 pesos. Incluso, de ahí para arriba. A veces es preferible, en vez de que tú ganas 50 o ganas 40. No, págame menos. Págame menos. Dámelo en bono de combustible. Exacto, o dame. Hay un sinnúmero de cositas que la gente, como defensa personal. Para ayudarte, porque si te lo aumentan. Si tú ganas 60. Se lleva el aumento y un chin más. Así en algunos casos. Entonces, yo estoy de acuerdo con Senen. Dice Senen que lo que debe entrar en vigencia es el artículo 296 del Código Tributario, modificado por la ley 253-12, que establece en su artículo 3 los ajustes por inflación, que llevan más de 10 años sin aplicarse. Y entonces eso afecta a aquellos salarios que apenas alcanzan los 34,685 pesos. Sí, la indexación. ¿Por qué si aplicamos para un lado nada más y para el otro no? ¿Por qué la ley solamente es para sacar dinero y cobrar impuestos? ¿Y por qué no aplicamos la ley para el otro lado cuando sube la inflación? Vamos a ajustar los salarios por inflación. 10 años sin aplicarse tiene esa ley. Pero es que nunca se ha aplicado porque... No todo el mundo recula. Aquí todo el mundo recula. Cuando se habla de aumento salarial, el primero, mira, el gobierno ahora ha hecho algunos reajustes, pero ¿quiénes son los únicos? Y ahí también que coja Senen colita, del sector privado que le han aumentado el salario en los últimos 5 o 10 años. Es los médicos. ¿Y quién más? Y los maestros. Del sector público. Y los maestros. ¿Por qué? Porque son a los policías lo aumentaron. Y dice el ministro de Interior ahora que le va a aumentar el 40% el salario. Es que eso no puede ser así. Bueno, pero te lo voy a decir por qué no puede ser así. Pero lo que te digo es que el colegio médico, los médicos y los maestros, para buscar un término sin ofensa, como diría mi hijo Juan Diego, han sido los sectores privilegiados con los aumentos anuales. ¿Por qué? Porque son los únicos que tienen un gremio fuerte y que pueden presionar al gobierno para que le aumente. Si usted se fija, a los médicos cada cierto tiempo, mucho o poco le aumentan. En el sector público tenían años que no aumentaban. Por ejemplo, Danilo Medina duró 8 años y nadie vio un peso. Leonel duró 12 y hizo como unos 2 ajustes. ¿Tú entiendes? Entonces, para decirte, en los últimos 20 años no se ha producido. Entonces, los profesionales del sector salud, no solamente los médicos, sino enfermeras, bioanalistas, igual que los maestros, debieran ser los mejores salarios del país.
no solamente del sector público, no, los mejores salarios en sentido general. Viene, Como ocurre en países desarrollados o en vías de desarrollo. pero viene paréntesis. Ajá. Fíjese que el trabajo de CENEN y del Colegio Médico, que esa presión históricamente es para los médicos que trabajan en el gobierno. Aquí hay médicos que trabajan en el sector privado, Y ganan hermano, menos. que ganan el chele Sí, ganan y menos. trabajan 20 horas. No, y Es trabaja. decir, No, el déjeme que, decirle- los médicos que no trabajan, porque los médicos están divididos, igual que los periodistas, igual que todas las sociedades. Es decir, hay una élite, a los que impuestos internos le quiera caer atrás en eso. Ellos te ponen los salarios, porque eso que vaya. Eso no tiene ni que decirlo impuestos internos, porque eso es automático. Tú ganas más de 30,000, más de 35,000 y te salen. Ganas 40, son 1.500. Automáticamente Ya, te lo agarra. eso Y, no tiene ni que anunciarlo. Es a los médicos que tienen posiciones buenas, que tienen consultorios, que cobran, que tienen su consulta privada y que tienen ingresos. Porque, por ejemplo, que son un médico, profesionales un médico- liberales que no. hay médicos de esos, bueno, en una clínica grande, un consultorio de eso, tú montar un consultorio te cuesta ¿Sabes medio lo que millón cuesta? o 2 millones de pesos. Entonces, es a eso le está cayendo. Cuando usted va al médico, que 1.500 el seguro, tipo te dice, págame 3.000 más, efectivo, tú dices, ¿te lo puedo pagar con tarjeta? No. Dame el recibo. Yo estoy de acuerdo, yo lo pago con gusto. Porque yo sé que el producto de tú tienes un médico de calidad. Pero es a eso le está cayendo porque vamos a poner cada cosa en su lugar. Mire lo que usted decía de que dice que la policía que no. El ministro de Interior y Policía, el buen amigo Jesús Vázquez Martínez, acaba de anunciar que este año le van a aumentar 40% más el salario de los policías. 20% en este primer trimestre y 20% más en el segundo trimestre. Bueno. Que ya el año pasado Abinader le aumentó 40%. Así mismo Hasta es. llegar a los $500 prometidos por Exacto, el presidente. pero entonces cuando el estaba en primer campaña. anuncio es de los 20. Porque cuando tú me hablas del 40, estamos Pero en hablando este año, que, si un en este teniente, año. que si un teniente gana 20,000 pesos, tú tienes que meterlo a 30. Entonces no nos vamos a decirle que le van a aumentar un 20, para que los tipos ya... Tú le dices así, yo que conozco la cultura de los policías, porque tengo hijos policías, viejo y sobrino que conocí, familia, entonces, tú dices eso y el tipo comienza... Al colmado le dice el dominicano, pero así, claro, no el policía, no, de que tú anuncias. Pero hermano, se está comprometido ya hasta ¿Te diciembre. entiendes? Hasta diciembre está comprometido. Y es una miseria que le El pagan a los aumento. policías. Entonces, bueno, eso es Se buena, merecen, los eso es buena policías se noticia para los hombres de... Los policías se merecen eso y mucho más. Claro que sí, Porque es en la Mire, calle. ¿qué fue lo que dijo Hipólito? Hipólito siempre es No, Hipólito es noticia. un hombre ¿Qué fue lo que dijo Hipólito? expresivo, que no, le preguntaron lo mismo. ¿De qué? De La los combustibles. gasolina y lo que... ¿Qué tú quieres? Ajá. Eso no está en manos de nosotros. Sí, pero favoreció que se modifique la ley de hidrocarburos, lo mismo que estábamos conversando ahorita. Sí, yo Todos esos quiero, impuestos y yo esa quiero ver repartición. esas modificaciones, pero quiero ver cómo que se va a hacer eso. ¿Cómo se va a hacer? Sí, con los impuestos. Mire, cuando comience todo el mundo a gritar, los distribuidores, los transportistas, los importadores, las marcas y el gobierno, cuando el gobierno siente y dice, no, pero espérate, yo no puedo ser. Entonces, ¿en qué vamos a quedar? Yo te estoy diciendo. ¿En el peso y medio o en el 1.50? Yo tengo que ver lo que dice, pero vamos a ver primero lo que dijo mi amigo, el expresidente Hipólito Mejía. Bueno, ¿qué tú quieres? ¿Que le pidamos a la población que los productores de petróleo bajen el producto? Eso no es malo, eso es pura teoría. No podemos dejarnos llevar de la irracionalidad. ¿Quién tiene control del precio del petróleo? Dime, ¿quién? Nadie. Desgraciadamente, nos ha tocado a nosotros. Presidente, ¿crees que el tema se ha politizado, el tema del fideicomiso de Punta Catalina? Aquí a la gente le encanta, y es bueno que opine, y no hay que prohibírselo a la gente. Eso es parte del quehacer político. Pero eso está en discusión ya. Ahora la economía se nutre de innovaciones. Si nos seguimos con el sistema viejo, vamos a seguir dando saltos. Hay que innovar y estamos innovando. Bueno, ahí está. Ahí está. Es una realidad lo que dice en cierto sentido, porque uno se queja de los aumentos, ¿verdad? Vamos a decir mañana traemos en lo que va de año, en cuánto se han incrementado los precios de los combustibles.
Pero es una realidad lo que dice Hipólito. Primero, nosotros no producimos petróleo, es un factor externo. El barril de petróleo ha estado cotizándose por encima de alrededor de $90. Eso no lo controlamos aquí. Cuando sube el petróleo, pues evidentemente se compra más caro y hay una de dos cosas. O el gobierno aumenta los precios de los combustibles o el gobierno deja de recibir, a través de los impuestos que cobra, ¿verdad?, ese aumento que debiera aplicar. Porque no es que el gobierno diga que esta semana vamos a absorber los 500 millones que debimos aumentarle a los precios de los combustibles. No, esta semana vamos a dejar de ganarnos 500 millones del dinero que nos estamos ganando por los impuestos, del dinero que nos está entrando. Pues no es que el gobierno se lo saca del bolsillo y dice, voy a poner 500 para que cubrir ese déficit. No, no es así. No, porque, mira, el problema del combustible, como todo en este país, como este es un país que le ama la pelota y la política, es que se politiza. La situación está en que algunos funcionarios del PRM fueron muy duros en la crítica a los gobiernos del PLD cuando se registraban hechos de esta naturaleza. Entonces ahí viene lo de mi directo. Todo el mundo que tiene dos dedos de frente sabe que la situación económica no depende solamente de la realidad de República Dominicana. Entonces, la condición, la producción de petróleo, incluso ni siquiera los países desarrollados tienen control de eso. ¿Por qué? Porque existe una entidad que agrupa a los productores de petróleo, que es la OPEP, que es la Organización de Productores de Petróleo, y en estos días le pidieron que aumentara la demanda. La OPEP se negó porque que aumentara la producción. Si la OPEP aumenta la producción y manda más petróleo al mercado, los precios se deprimen y bajan. Y es una forma que tienen eso. Entonces, eso no es ni que porque está en Estados Unidos, no. Ese cártel del petróleo decide el precio de su mercado. No, y entonces, además eso es cierto, pero lo que te decía es que todo se politiza. Fíjate lo que decía, que la gente la vive citando, Faride, el propio ministro de Industria y Comercio, que lo que hizo fue un ejercicio que nosotros lo hacemos cada rato. Es decir, si tú pagas el simple 80 pesos por el impuesto, más 3 más que se le paguen de la ganancia, ponte 90. Si le quitaran eso de un chuchazo. Son 100 y pico. Por eso. Si le quitaran el galón de gasolina, entre impuestos y lo demás, usted está pagando casi y la ganancia, lo que cuesta. Casi lo que cuesta. Pero es lo que te digo. Cuando usted pone el precio de paridad de importación y todos los impuestos que se le va agregando, usted casi está. La diferencia me parece que son unos 10 pesos nada más. Pero por eso te digo, si estás diciendo, bueno, vamos a quitarle todo, tú le bajas 100 pesos. Pero no hay que quitarle todo, porque verá. Está bien, o si tú le quitas el 50%, lo que te estoy diciendo es, ¿por qué cuando la gente habla que van a quitar el impuesto a los combustibles? Yo digo, no lo van a quitar. Es por un tema de que si usted tiene un ingreso, usted le están entrando 100 pesos a su casa por un hecho, usted dice que sí en principio, cuando usted vive en casa ajena, cuando usted entra. No, es que es directo, y que eso es directo que le entra. Entonces tiene que hacer mucho más mostreto. Y eso no falla. Eso no falla, eso entra ahí, mire. Además, porque te voy a decir una cosa, como digo una cosa, te digo la otra. El dominicano, la cultura dominicana, el dominicano tiene una cultura de consumo de combustible como si viviera en Venezuela. Es decir, lo que más me impresionó a mí una vez yendo a Venezuela era que con $1 tú llenabas una jipeta. Es más, tú andabas en fiesta y le dabas $2, tú le dabas más de propina al bombero. El agua era más cara que sí, que el tú le dabas más de propina al bombero que el precio. Entonces, aquí todo el mundo anda en vehículos de alto cilindraje. El gobierno, porque el gobierno se le pega a todo, no incentiva el uso de vehículos de bajo cilindraje. Mire, parece que el presidente sabía lo que venía y se compró su carro eléctrico. Sí, pero ¿y cuánto cuesta un carro eléctrico? No, pero espérese. El presidente vislumbró lo que venía y dijo, esto no lo va a aguantar nadie, y se compró su carro eléctrico. Sí, ya. Pero entonces aquí hay otro problema. ¿Cuál? Si me quitan Punta Catalina, después no hay donde yo conectar mi carro.
Porque ¿Dónde recargo? lo que me decía un ¿Dónde amigo, recargo el me dice, carro? no, pero si yo cojo para tu casa y no está viendo un trago y está descargado, yo lo cargo Y no ahí. lo cargo. ¿Cómo para pedernales? Y si lo que tiene es un apagón y lo que tiene el inversor, ¿cómo cargo el carro? Sí. Hay problema. Hay gente que dice, el dominicano dice, espérate que esto no está para nosotros hay todavía. problema ahí, hay problema ahí. Bueno, señores, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana. Hasta mañana.